Hola, buenas tardes, Villahermosa, buenas tardes, Yolanda, Trujillo. Gracias, Canal 16, por abrirnos sus puertas. El doctor Jacinto Herrera León les da la más cordial bienvenida a este espacio, la cápsula de salud y bienestar semanal. Y Yolanda, pues, como diríamos en televisión o en las películas, seguiremos con la saga de este problema que causan los cambios en los hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el sedentarismo, la comida chatarra, el depósito de esa grasa en las arterias que paulatinamente van obstruyéndolas y pueden llegar a causarnos infarto. Y en esta ocasión hablaremos sobre el infarto cerebral o la embolia cerebral. Y para ello invitado al doctor René Rodríguez, neurólogo, para que nos hable del tema. Corre cápsula. La enfermedad cerebrovascular o embolia es el resultado de una disminución o ausencia en el flujo sanguíneo para alguna zona del cerebro y de cuyas consecuencias lamentables van desde la invalidez por parálisis hasta la muerte, si desafortunadamente no se detecta o atiende con rapidez. Hasta hoy conocemos dos formas de lesión. En primer término está el infarto cerebral, presente hasta en el 85% de las veces, seguido en frecuencia por las de tipo hemorrágico derrames. El papel que juega la aterosclerosis, hipertensión arterial, el colesterol o triglicéridos altos, la diabetes mellitus y las arritmias cardíacas como factores de riesgo para padecer embolias son indudables. Y en iguales circunstancias aparecen la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Por lo tanto, es lógico entender que es la primera causa neurológica de ingreso a hospitales generales. Lo podemos ver en cualquier hospital. Pacientes neurológicos preferentemente están ingresados por embolias, trombosis o derrames cerebrales. Parecería que la enfermedad es una enfermedad propia de adultos. De hecho, la prevalencia máxima es después de los 60 años. En nuestro país afecta más a las personas de 63 años en promedio. Sin embargo, también ocurre en niños y también hay que tenerlo presente. También ocurre en adultos jóvenes, esto de 45 años para abajo, aunque las causas son un poco diferentes a las de adultos mayores. En los adultos mayores de 55 años para arriba, la causa más frecuente es la enfermedad de aterosclerosis, y en jóvenes destacan como causas el cardioembolismo, especialmente embolismo de origen cardíaco. es fundamental conocer las manifestaciones agudas de esta enfermedad, las que suelen presentarse en forma súbita con... En el caso de las afecciones del territorio de la arteria cerebral media, que son las más frecuentes, el paciente desarrolla una cosa que se llama hemiplegia, es decir, parálisis de un lado del cuerpo. Esta parálisis puede ser completa, total o parcial, es decir, puede tener debilidad de una mano, de un brazo, sentir que le pesa más que el otro lado, tener problemas de lenguaje para articular las palabras, ¿sí? O tener más afección de la pierna que del brazo. Eso en el caso de la arteria cerebral anterior, que es más bien raro. Entonces es muy característico que al despertar el paciente o durante el curso del día note esta falta de fuerza, o los familiares noten que tiene problemas para articular las palabras, no se les entiende por teléfono, ¿sí? O bien el paciente puede decir que no ve con un ojo. Pero más allá del daño físico infringido, las consecuencias de haber sufrido un infarto cerebral pueden también analizarse a la luz de su impacto económico-social. Es la primera causa en todo el mundo de invalidez, la causa más frecuente de invalidez en todo el mundo por las secuelas que deja, más que el infarto cardíaco, porque pues eso se recupera, el paciente se rehabilita y puede volver a trabajar, no lesiona sus facultades mentales. En cambio esto sí, en 30% de los pacientes con enfermedad vascular cerebral ocurre demencia cerebral, ocurre demencia vascular. Entonces pierden sus capacidades laborales, familiares, sociales, el costo social es muy alto, el costo laboral es alto, pero el costo humano es prácticamente incalculable. La mortalidad es de un 25-30% para el evento inicial. A 5 años la mortalidad es de un 60%. Los avances terapéuticos salvan vidas, siempre y cuando la atención sea oportuna y expedita. El manejo inicial de la enfermedad vascular cerebral debe de ser en hospitales. No puede estar el paciente en su casa. No sabemos cuál va a ser el curso de la evolución de la enfermedad. Si llega antes de las primeras 3 horas, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos 8 o 10 años, no teníamos mucho para ofrecer a los pacientes. Pero ahora la FDA ha autorizado el uso de trombolisis intravenosa para hospitales, y esto lo que ocasiona es que hasta un 30-40% de los pacientes a 3 meses se recuperan mucho mejor que lo que ocurría hasta hace 5 años. El paciente quedaba antes hemipléjico, afásico, es decir, sin poder hablar, o tenía, por ejemplo, ceguera de la mitad del campo visual. Con este tratamiento ahora, en un 30-40% de los pacientes, podemos nosotros tratar de destapar estas arterias tapadas,
Después de las primeras 3 horas ya no podemos hacer la trombolisis, no se autoriza porque ya hay daño cerebral. Entonces, El pensar que prevenir la enfermedad es tomar medicamentos es un error y se recomienda los medicamentos no previenen al 100% la aparición de la enfermedad, solamente es un 30% más o menos de la aspirina, un 28% del clopidogrel y como un 35-40% de la ticlopidina. Controlar la hipertensión arterial en el caso que se presente, evitar el tabaquismo, modificar el sedentarismo, ¿sí? La práctica de ejercicio cotidiano es importante, tratar otros factores de riesgo como los trastornos en colesterol, triglicéridos. Pues bien, amigos de Villahermosa, pues ya escucharon la cápsula del doctor René Rodríguez, quien es neurólogo, donde ha hablado sobre los factores de riesgo. Entre los 40 y los 70 años es cuando más se da este problema de embolia o infarto cerebral. El cambiar nuestros hábitos, el ir al doctor a partir de los 40 años para nuestro chequeo, sería una buena decisión, una buena medida preventiva. Y si en algún momento te topas con alguna persona que de forma súbita tiene habla farfullante, arrastra las palabras, pierde el conocimiento, probablemente tenga infarto cerebral. En tus manos está prevenirla. Muchas gracias Canal 16 por abrirnos las puertas a la cápsula de salud y bienestar de cada jueves. Muchas gracias a ti, Villahermosa, por aceptarnos allá en tu tierra. Muchas gracias, Yolanda Trujillo. Éxito en tu programa Actualidades. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula de salud y bienestar. Buenas tardes.